queremos sangre, sangre queremos, queremos sangre, sangre queremos, pero no la nuestra. Queremos sangre, queremos sangre, queremos sangre, queremos sangre. Queremos sangre, pero no la nuestra, la de otros. Queremos sangre, no pomada de la campana, con sangre, sin sangre, pero la de otros. Queremos sangre, pero la de otros. Enfrentados a relatar algo tan extraordinariamente confuso, terrible y difícil de entender como es la crisis mexicana, qué está pasando en la cuenca del Balsas, qué está pasando en la Tierra Caliente de Guerrero, qué pasa en la montaña, qué está pasando en Ciudad Juárez. Es un fenómeno tan desafiante, tan complejo, y sin embargo la prensa de todo el mundo no tiene problemas para contarlo. Los cárteles que se pelean por las rutas para llevar la droga. Oiga, pues qué fácil era, y yo sin entenderlo. ¿Sí? Esa facilidad es porque lo que tenían en la cabeza era la imagen del crimen organizado y simplemente vacían en su imagen cualesquiera contenidos y lo que estorba lo dejan fuera. ¿Sí? Entonces, lo único que hicimos fue eso, tomar la imagen que ya existía, el crimen organizado que existía en el ambiente, que era un poco una mezcla del Padrino, esto y de alguna otra película, y llenarla de narcos mexicanos y ya está colorín colorado. Nos hacemos la ilusión de que entendemos algo, ¿sí? Y en el fondo, la ilusión de que lo entendemos es el principal factor de nuestra incomprensión. Porque creemos que lo entendemos, no lo entendemos. Hay varios problemas con el tratamiento de la violencia en medios electrónicos, ¿no? Uno es el esquema que siguen los medios, el esquema narrativo para presentar las noticias, ¿no? Las noticias son muy breves, ¿no? Algunas escenas rápidas, una descripción muy somera, casi no hay análisis en el momento de presentar la noticia, tampoco hay muchos datos, ¿no? O sea, se limitan a decir casi que el lugar, la fecha, la hora, el número de muertos o lo que sea que haya pasado, ¿sí? Y se corta inmediatamente a otra noticia que puede ser incluso de otro género, completamente distinto, ¿no? Entonces, eso le resta profundidad al tratamiento noticioso. Segundos después, empezaron los disparos. Algunos pudieron escapar, otros no lo consiguieron y fueron alcanzados en 2 casas vecinas. 10 personas murieron en el lugar. La Procuraduría halló 89 casquillos en los pisos de las 3 casas. 4 personas más. Ahora, la otra parte que me parece que es importante es cómo al lado de la comunicación mediática, ¿no? del miedo, cómo funciona algo que es muy importante, que es la lógica del montaje. Acusan al crimen organizado del atentado a los agentes. Cancelan 2 exposiciones mexicanas en Francia. Arde el mundo árabe en el Viernes de la Ira. Fernanda, consumida por la anorexia. O sea, lo verdaderamente violento es el medio que articula esta suerte de construcciones, de aplanamientos de implicación social y política de los eventos, en función de una lógica muy, muy plana del manejo de la edición como estrategia ideológica. Lo que falta en todo esto siempre es esta dimensión del dolor, ¿no? Del dolor y del significado de ese dolor, ¿sí? Que yo creo que es ahí un punto clave. Con esta puesta en escena que hace tanto el gobierno como el crimen organizado de su capacidad para responder, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Desde esa puesta en escena ya hay una situación de la violencia puede seguir, ¿no? Debe seguir. No te representa el dolor, lo que te causa es el miedo, ¿no? En todo caso, o el horror o el asco, pero no sientes, o sea, no hay una manera de vincularte con ese dolor, en parte también porque es tan extremo que no hay manera de relacionarlo, ¿no?
Entonces hay un ocultamiento de la violencia estructural, que es el modo en que un sistema genera condiciones de injusticia insuperables, donde hay una violencia sistémica que en realidad es la que explica todas las otras, ¿no? Y que además en términos mediáticos es la que se oculta. En cuanto a los medios masivos de comunicación, lo que hacen es neutralizar el desacuerdo. ¿Sí? O sea, hay un problema, estamos en desacuerdo con una situación y lo que ellos hacen es, en la forma en que lo están presentando, es neutralizarlo. Entonces, el arte, que no es un campo de paz, es un campo minado, es un campo activo. Y lo que busca es como exorcizar esta neutralización. Es claro que el arte contemporáneo no va a cambiar nada a nivel global, ni siquiera a nivel nacional. Tal vez cambie un poquito del propio contexto artístico y más bien al arte lo cambien desde el poder artístico que ahora está dominado por el comercio. Sin embargo, siempre habrá artistas que se arriesguen a no vender o a hacer una producción simultánea a aquella en la cual manifiestan sus puntos de vista sobre estos temas. Justicia Infinita, videoinstalación robótica, es una reflexión sobre la violencia con arma de fuego. Y esta arma siempre está apuntando. El proyecto duró 2 años y medio. Consistió en crear un robot, una réplica del rifle AR-15, capaz de seguir al usuario donde quiera que éste estuviera. Y esto lo hace a través de una cámara blanco y negro, sensible a la luz infrarroja. El único otro punto de referencia que tiene el usuario es una pantalla. Lo que hace es regresarle al usuario su imagen y de alguna forma esta pantalla representa el punto de vista del agresor. Y en este espacio es el mismo. Esta primera pieza buscaba eso, ¿no? Buscaba que a través de un dispositivo tecnológico tú pudieras sentir esas dos posibilidades de estar frente al arma de fuego y al mismo tiempo estar detrás de ella, ¿no? Empezó ya una resolución como mucho más enfocada hacia lo violento, ¿no? Y bueno, lo violento relacionado con el poder, relacionado con la sumisión, relacionado con la Inquisición, ¿no? Todas estas como relaciones de poder que se establecen cuando hay un arma de fuego de por medio, ¿no? Yo he utilizado en ese sentido precisamente armas y maquinaria de construcción como con la idea de que son prótesis que te permiten expandir el cuerpo, expandir la potencia del cuerpo, ¿no? En una forma o en otra. Y para reflexionar sobre situaciones de violencia de distintas maneras, ¿no? Y bueno, utilizando estos elementos, por ejemplo, en el caso de la maquinaria, también me ha permitido de alguna manera tratar de hablar sobre cuestiones específicas en cuanto al lugar, lugares donde voy a trabajar, y sobre hechos históricos. Por ejemplo, un ejemplo que creo que funcionó de una manera bastante interesante es una pieza que hice en Praga hace un par de años, en la que intervine en un espacio de exhibición que era una vieja fábrica. Y ahí la referencia sobre lo que me interesaba trabajar era sobre las intervenciones externas. Y bueno, yo intenté como, digamos, hacer una traducción de esta reflexión
a una intervención violenta en la arquitectura de la sala de exposición utilizando maquinaria de construcción. Hay un elemento ahí que me regresó otra vez a la violencia y es la cobertura mediática. Me di cuenta que los medios hacen un uso indiscriminado de la violencia. Me doy cuenta también que Internet es un espacio donde las agencias de noticias hacen su agosto distribuyendo información que de alguna forma permea la sociedad de estos miedos y de estos como imaginarios que tenemos sobre el terror y sobre el terrorismo, ¿no? Y ahí empieza otra fase que tiene que ver con esa segunda pieza que se llama Violencia, con B de bios. Es un arma de fuego que está al centro de una sala y va disparando de acuerdo a la cantidad de información que está generando en tiempo real la red. Es una pieza que pareciera mostrarte la violencia que está viviendo tu planeta, pero realmente lo que está haciendo es mostrándote cómo esta máquina obsesiva de los medios por generar a costa de lo que sea impacto a través de, pues, sí, de noticias que tengan que ver con actos de violencia, empieza como a llenar el globo, ¿no? Y bueno, a lo largo del tiempo el trabajo fue de alguna manera, digamos, desarrollándose o modificándose en la dirección de hacer referencias no solamente a digamos, reflexiones históricas en general, de manera abierta, sino también cosas más puntuales. Específicamente hablando de cuestiones de guerra, es decir, de la violencia organizada desde el poder, que es como el tema que más me interesa, sobre el que más he trabajado. Entonces, en algunos casos son cuestiones más específicas relacionadas con la teoría de la guerra y con la tecnología bélica y con el manejo de la información sobre estos mismos asuntos. Por ejemplo, hice rastreo, en la cual dibujé sobre el muro de la galería un helicóptero Apache a tamaño real, ¿no? Y entonces era como tener una relación más corporal, más física con la imagen de ese objeto, que es uno de los objetos más avanzados en tecnología bélica. Y eso lo combinaba con imágenes de inteligencia en video, utilizadas por estas mismas aeronaves, digamos que mostraban un nuevo tipo de visión, totalmente panóptica, con estas imágenes de inteligencia que mostraban cómo la bomba inteligente entraba por la ventana, ¿verdad? Entonces yo tenía, por un lado, esta especie de materialización, digamos, del artefacto bélico, sin ponerlo realmente, pero representado en un dibujo a escala real, y el elemento de imagen mediática. Y tenía del otro lado una cosa totalmente primitiva, que era unas siluetas hechas en AAA, en madera laminada, pintadas casi como siluetas de tiro, que tenían una serie de impactos de disparos de escopeta. Es decir, es un arma típica de la represión en Latinoamérica, y entonces esos disparos los tenías ahí presentes y podías ver, digamos, como una cosa totalmente material de un artefacto de violencia, y tenías todas como las dos, una parte muy física y una parte más mediada por la tecnología. Yo sí creo que la función del arte no es darle voz a la víctima. No es la función de darle voz a la víctima. Entonces a mí me parece que hay como una consideración en ese sentido. ¿Qué está haciendo el arte? Digamos, pienso en Teresa Margolles con todo su trabajo sobre el narcotráfico, que me parece que es buenísimo, ¿no? En un extremo, ¿no? Que digamos es este rollo casi
de teatro de la crueldad, ¿no? Llevado al performance como una forma de denuncia política, ¿no? De la violencia. Pero que lo que es interesante es que no hay víctimas, no hay cuerpos, ¿no? Hay residuos y hay como inscripciones de los actos primitivos de ignominia, ¿no? Que eso es muy interesante, sobre todo en lo que presentó en la Bienal, ¿no? Que fue extraordinario. Antes, para poder estudiar y para poder investigar sobre la muerte, tenías que estar dentro de la morgue. Ahora el cuerpo está en la calle. Los últimos trabajos que he hecho, los he hecho en la calle, con el resto, con lo que queda en la calle, ¿no? Y es sobre lo que me ha llevado a Venecia. Con la pregunta, ¿quién limpia la sangre? ¿Quién limpia la sangre de las calles? Fue cuando empecé lo de Venecia, ¿no? La Bienal son las 7,000 personas asesinadas. Esa es la Bienal. Entonces, ¿quién está limpiando esa sangre? Limpiar las calles de la ciudad, no solamente estás limpiando, porque ¿qué estás limpiando? ¿Qué está sucio? La sangre humana es sucia. O sea, ¿qué está sucio como para limpiar, ¿no? Y lo que estamos haciendo con esto es absorbiendo. Estamos absorbiendo lo que hay. Y luego pienso en este otro artista argentino residente en México, que es Enrique Yesic, que él no trabaja tanto como asuntos de violencia de narco, sino de distintas formas de violencia de la guerra, de los sistemas de vigilancia, de las formas de control social a través del terror y de la militarización, las formas policíacas y todas estas cosas que él trabaja. A mí me parece que entre ellos dos hay una cuestión importante, que es, los dos lo que hacen es estructurar como la condición material de la violencia, no la condición subjetiva de la violencia. En realidad no están apelando a la víctima, están apelando a la violencia misma, al que la ejerce. Siempre la pregunta no hay víctima, hay victimario. Y a mí me parece que esa pregunta es bien importante. Y el victimario es un sistema, ¿no? Es una maquinaria. El tema del narcotráfico es un tema, digamos, presente, un tema que además ha ido cada vez, se va haciendo más complejo. También es una gran industria, una industria que genera fuentes de trabajo, que es aprovechado también por los mismos, por la misma sociedad, ¿no? En donde influye en el desarrollo, también en la productividad. Y es muy controvertido, ¿no? Lo que digo, pero bueno, es algo que a grandes rasgos sabemos, ¿no? Contribuye en la economía y en el desarrollo también de un país, ¿no? Y además cumple con los mismos estándares que cualquier otra industria. Y hay explotación también, ¿no? Pero ¿quién dice que no hay explotación también en otros sitios? Y hay especulación, como los hay en otras corporaciones. Quise hacer énfasis en ese sentido, ¿no? No en retomar del narcotráfico los temas que ya son sabidos, pues, ¿no? Sabemos, vamos, todo lo que vemos y percibimos que hay en las noticias. Pero un reto en este sentido también era cómo hablar del narcotráfico sin tocar el tema del narcotráfico. Ese fue uno de los, digamos, temas, de los retos en esta pieza. Creo que fue también, creo yo, que es como la parte también fina de la obra. Es decir, desde un principio, por eso la propuesta se llama harina y epazote. Voy a trabajar con dos alimentos. El pazote, que es una planta tradicional de México. Eso es interesante. Es una planta que, además de ser un condimento, es un desparasitante. Es otra connotación, ¿no? Un desparasitante en una institución pública. Y por otro lado, la harina, ¿no? Que es como que forma parte de la canasta básica. Pasamos por la etapa desde el cultivo, por sistemas autosustentables, como puede ser la hidroponía, la deshidratación y el secado,
el almacenamiento de esta materia prima, el área de producción que tenía que ver con el pesaje, el gramaje, digamos, y el empaquetamiento, y almacenar este producto terminado, ¿no? La parte, digamos, interesante aquí es que la materia prima se está envolviendo de una manera distinta. O sea, el epazote se envuelve a través del periódico enrollado y la harina se envuelve a través de papel aluminio y a través del playo, que es este plástico, ¿no?, comercialmente conocido, en forma como de tabiques, ¿no? Igual el epazote en forma de velas, ¿no?, que es muy similar como envuelven, similar, no es igual, pero es similar como se envuelven ciertos narcóticos. Pero no deja de hacer harina y epazote. Entonces ahí es cuando la gente, ¿no?, el espectador, el visitante va conectando, porque él primero va pasando por todos estos espacios, ¿no?, y al final, ¿no?, entra a la nave principal, que es donde están todas estas mesas, digamos, de trabajo, y la gente está trabajando continuamente, empaquetando, pesando y almacenando el producto. Yo no estoy en este sentido, al proponer esta obra, encasillando, determinando una sola postura nuevamente, ¿no?, sino que estoy dando el espacio para que se active y que a partir de ahí se genere un debate, se generen muchas reflexiones, interpretaciones, ¿no?, otro tipo, digamos, de lectura al cual generalmente estamos acostumbrados a tener. Comencé a trabajar con los niños, aunque hay niños en mi trabajo anterior también. Siempre ha habido niños, siempre han estado los niños en las guerras, y también las mujeres han estado presentes, porque finalmente, pues, quienes más padecen una guerra son los civiles, y en este caso pues, son los niños, los ancianos, las mujeres. Desarrollé más o menos paralelamente un trabajo sobre la situación de las mujeres y las niñas en Ciudad Juárez. Yo me acerqué a los grupos que apoyaban a las familias que habían perdido un ser querido, me acerqué a periodistas y tuve acceso a un archivo judicial forense. El archivo es esa posibilidad que uno tiene de tener un material vasto, importante, pero que de alguna manera también significa un reto, porque pues hay que activarlo, hay que activar ese material. Entonces, ¿de qué manera activarlo? ¿Qué tomar de él y cómo activarlo? ¿Cómo llevarlo a otro campo, ¿no? Entonces, yo desarrollé una serie de 45 postales diferentes de este archivo forense. Y les agregué estas frases en rosa, un rosa mexicano, porque es el color que utilizan los grupos de apoyo y los familiares cuando pintan las cruces en postes o en alguna barda, en algún muro. Y después, en la parte posterior, pues dejar espacio para que las personas pudieran escribir algo, pero el trabajo sigue vivo, ¿no? O sea, tiene una continuación en el tiempo, porque el otro lo toma y le da la posibilidad de seguir activo y de tener una vida, y además de tener una posición y algo que plantearlo de X manera que también siguiera perteneciendo al campo del arte, ¿no? Mari Bustamante, buenas noches. Buenas ¿Maris noches. O Mari? Maris, por favor. ¿Y Mónica o Mónicas? Mónica. Como si fuera... Mónica. Mónica Mayer. Muy buenas noches a las dos. Para nosotros la televisión hoy es como el Museo de Arte Moderno donde hemos estado, o en algunas galerías. Para nosotros hoy el programa Nuestro Mundo del Señor Ochoa es un lugar para hacer un evento artístico. Y el evento artístico tiene el objetivo fundamental. Venimos en pleno el grupo, porque además somos las dos las únicas miembros del grupo, decidimos que había por ahí algunos hombres muy interesantes, con carisma, etcétera, y que merecían el honor de saber lo que es ser madres por un día. De aquí que en nuestra lista la primera persona fue el señor Ochoa, y venimos, si usted me permite, nos podemos colocar nuestros instrumentos y le vamos a pedir a usted si acepta
ser madre por un día y entonces colocarse una de las panzas artificiales que trajimos para que nos comprenda. ¿Me entiendes? Pues mire, Nos vamos, yo que vengo embarazada me voy a poner otra para que no se sienta usted solo. nomás por saber qué se siente. Mire, no sé si se voltea para que... Se lo voy a abrochar. El trabajo desde el punto de vista del feminismo, el arte feminista, tanto a nivel mundial como en México, empieza a abordar los problemas de violencia, porque precisamente se trata de la violencia en contra de las mujeres. Entonces temas como la violación, temas como violencias un poco más ocultas, como el pago diferente por trabajos iguales, violencia sobre el cuerpo, como el impedir el reproducirnos cuando queremos, o sea, el aborto libre y gratuito, empiezan a ser temas, todos por naturaleza son temas que tienen que ver por la violencia. Cuando empezamos a trabajarlo, por ejemplo, en Polvo de Gallina Negra, con Maris Bustamante y yo, que es el grupo que formamos de arte feminista, lo que tratamos de hacer es de abordar estos temas desde el punto de vista del sentido del humor, porque era tan fuerte la resistencia y era un tema tan violento y tan difícil que la única posibilidad de hablar diálogo, de realmente abrir la discusión a otro nivel, era hablar desde el punto de vista del humor, lo cual a veces era bastante difícil. Era una forma natural, particularmente en ese momento, porque como estábamos cuestionando desde el punto de vista del feminismo todo el arte, el performance, que era nuevo, por ponerlo de alguna manera en ese momento, no tenía todos los cánones que tenía la pintura, y además es un trabajo que está aún ahí con su cuerpo. No hay posibilidad de invisibilización, que es muy violenta y esa sigue pasando constantemente. Era un estoy aquí con mi cuerpo, con mi género, con mi edad, con mi peso, con todo lo que soy como ser humano haciendo una acción. Bueno, y todo esto es ¿Todo esto es una obra de arte? Pues el cuerpo es en realidad como el único territorio que nos pertenece, ¿no? El único territorio como de autonomía, ¿no? Y por lo mismo puede ser un territorio de enunciación, ¿no? Y en ese sentido pues es un territorio de resistencia. En el momento en el que tú empiezas a luchar en contra de todo eso que está depositado en tu cuerpo para proponer otras configuraciones de tu cuerpo, se transforma casi de forma automática en un territorio de resistencia, ¿no? Caso 2, 1998, enero 25, Rosalina Veloz Vázquez. El cadáver de una mujer se localizó en un predio a espaldas del Infonavit Oasis Revolución. La mujer fue identificada como una trabajadora de Maquila Phillips de 20 años, reportada como desaparecida días antes. El cuerpo estaba semidesnudo y llevaba una sudadera verde que se encontraba levantada sobre los senos. El cadáver presentó 21 heridas. Uno de los primeros trabajos formales y frontales en los que hablé de la violencia fue Mientras dormíamos, el caso Juárez, que es esta pieza sobre Juárez. Y digamos, cada pieza tiene como finalidades diferentes y utiliza estrategias distintas, ¿no? En el caso de Mientras dormíamos, a mí lo que me interesaba era dejar de emplear estos términos vagos y que además ni siquiera son correctos, ¿no? Como las muertas de Juárez, que además disuelven el hecho real y lo transforman en algo digerible. Entonces es mucho más fácil hablar de las muertas y pues, quién sabe quiénes son y cuántas sean, que hablar de nombres y apellidos y de situaciones específicas. Y hablar de esta maquinaria, de este sistema de comunicación violento que se estaba instalando desde principios de los 90 en Juárez. Entonces, bueno, a partir de ahí decidí empezar a trabajar ya directamente con violencia hacia las mujeres. Y entonces, bueno, ahí empecé a trabajar en este proyecto en el que llevo trabajando 5 años, que se llama Expuestas Registros Públicos, que en principio partió de testimonios de mujeres albergadas en un refugio. Me ha interesado muchísimo leer el testimonio porque creo que tiene el poder de generar otro tipo de narrativas sociales y nacionales, es decir, frente a la historia como oficial, ¿no? Que vamos generando todos los días,
Yo creo que el testimonio subjetivo es capaz de generar una narrativa nacional distinta, que establezca una historia distinta a la que estamos, a la que nos están dando todos los días de comer, ¿no? Creo en encontrar espacios para que las mujeres puedan enunciar y articular la violencia vivida desde su absoluta subjetividad, ¿no? Para mí lo que opera es estas pequeñas intervenciones en una escala pequeña con comunidades específicas, y sí creo en el efecto dominó que eso produce, ¿no? Me parece muy conflictivo enmarcar todo esto como piezas artísticas. Les llamo ahora intervenciones culturales, como una forma de escapar digamos, la inserción dentro del arte, dentro de las reglas del arte. Desde luego empieza a haber, poco a poco, de vez en cuando, en alguna parte, casi siempre, entre la producción de mujeres artistas o de autoras y autores, independientemente de su género, que provienen de lugares deprimidos económicamente. Pero muchas de estas personas están fuera del mercado del arte y fuera del circuito de la distribución cultural conocida. De modo que muchos son grafiteros o hacen volantes o hacen stickers. Este artivismo, este activismo dentro del arte, que puede estar también a veces en la internet. Ahora estamos viendo una segunda parte de esto que pasó a principios de los 90s, de lo que fue el graffiti, y hay otro fenómeno que se llama neograffiti, con cosas similares como propaganda absurdista o como arte de guerrillas. Pues se utilizan pósters, se utilizan calcomanías, se utilizan pues sprays, stenciles. Son cosas que son fáciles de hacer o fáciles de adquirir. Se enfoca a propuestas subversivas, propuestas de choque, propuestas de boicot, y puedes trabajar sobre un determinado tema, o tal vez no necesariamente hay un tema específico, simplemente se trata de crear un choque entre lo que la gente está viendo y las reacciones que produce el evento, ¿no? Una de las cosas más importantes en este tipo de arte es asaltar al sentido común, y se trata de crear un cuestionamiento y sabotear los mensajes que nos están tratando de meter por la fuerza, ¿no? Cualquier sitio en las calles está siendo tomado, está siendo intervenido por miles y miles de artistas que están buscando una forma de gritar que existen. A mí me parece que tal y como operan los grandes medios en este país, lo que siempre están articulando es la imposibilidad de que el sujeto se pregunte por el bien común. Que al final del día es el gran problema que tienen nuestras sociedades. O sea, nuestras sociedades no pueden articular políticamente nada porque no tienen noción de bien común, no tienen noción de lo público. Y eso está construido por condiciones mediáticas y de educación. O sea, los medios y la educación ahí van absolutamente de la mano. Creo yo, siempre lo he pensado, que el arte es uno de los espacios donde se da el debate público, ¿no? Es uno de los espacios donde se da el debate público. O sea, el debate público no es nada más lo que sale en la tele o lo que sale en la prensa escrita, ¿no? O en la radio. El debate público es también lo que platican las familias en su casa, y también el tipo de obras de arte que se genera, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurre es realmente crear tejido social, plantear la cultura y el arte como una herramienta para construir esto, y en determinados momentos sí utilizarla como denuncia.
Roger that, we're going as fast as we can. Israel copies. Yeah, what these guys gonna do? I think that might be the rectangle building. The True One Wildfire, just to confirm, you're not cleared to fire until I tuck your eyes onto that rectangular shaped building. Just to let you know, you suspect it is a mosque at this point. Copy. Not cleared to fire until we have your permission. Negative, you are to pressurize. Thanks. I got a guy running, throwing a weapon. Smoke him. Over by the other side. He just dropped the weapon. I'm engaging. Roger that. Looking around. Oh, we need one if you want to. Want me to shoot the gun? Get the guy in the field. Get the guy in the field. Roger, right there. Big truck. You're looking off the left. So that guy just Eyes in the air. Tapes rolling, crew. Okay. He threw it off in the field. He's running back to his vehicle. Clear to engage. He's running off in the Cool, Ready to start doing the weapon. Positive. I got a guy running, throwing a weapon. He's in the area, no lights on yet. Over by the other side. He just dropped the weapon. I'm engaging. TV's got a couple of white spots on. If he goes back out there, he goes towards it. Positive.